Farmacovigilancia e interacciones medicamentosas. Primeramente, la farmacovigilancia es una actividad destinada a la detención, evaluación, comprensión y prevención de los posibles riesgos derivados, sospechas y/o aparición de reacciones adversas ante el uso de medicamentos. En cuanto a interacción farmacológica, se conoce así a la modificación del efecto de un fármaco por la acción de otro cuando se administra conjuntamente. Niveles de interacciones farmacológicas. Entre los niveles de interacciones tenemos la farmacodinámica y la farmacocinética. En las interacciones farmacodinámicas se producen entre fármacos que tienen efecto farmacológico o adversos similares o antagónicos. Habitualmente son previsibles. Estas pueden ser debidas a la competencia por los receptores y fármacos que actúan sobre el mismo sistema fisiológico. Las interacciones farmacocinéticas se producen cuando un fármaco aumenta o reduce la cantidad de otro fármaco libre para producir su acción farmacológica. Se trata de interacciones difíciles de prever. Estas pueden ser debidas a interferencia con la absorción, cambios en la unión a proteínas, modificaciones de la metabolización de los fármacos. Como objetivos tenemos conocer la clasificación cualitativa de los medicamentos según aporte y colaboradores, conocer el algoritmo de Carr y Lasagna modificado por Naranjo y colaboradores, comprender las interacciones entre fármacos a nivel de farmacocinética o farmacodinámica. Desarrollo. Investigue la clasificación cualitativa de los medicamentos según su valor intrínseco terapéutico potencial del aporte y colaboradores. Laporte y colaboradores en el año de 1983 realizaron una clasificación de medicamentos en función del valor terapéutico potencial de los mismos, los cuales son: número 1. El valor elevado, fármacos cuya eficacia ha sido demostrada en ensayos clínicos controlados. Su uso está justificado en indicaciones definidas y sus efectos son inmediatos y obvios. Ejemplo: vitamina B12 y anemia perniciosa. Inyección de vitamina B12 una vez al mes como tratamiento de la anemia perniciosa, una anemia producida por la deficiencia de la misma vitamina. Número 2. El valor relativo. Son medicamentos en combinación irracional porque contienen un fármaco de valor elevado y uno o varios de valor dudoso o nulo, cuya adición al preparado no se sustenta en ningún dato clínico obtenido en condiciones bien controladas. Como ejemplo, enzimas pancreáticas más antiácido, ya que cuando se recetan enzimas pancreáticas es posible que el médico también recete un antiácido, un medicamento que reduce la producción de ácido estomacal con el fin de mejorar la eficacia de los suplementos de enzimas pancreáticas. Número 3. El valor dudoso o nulo. Son fármacos cuya eficacia terapéutica no ha sido demostrada de manera convincente en ensayos clínicos controlados para las indicaciones anunciadas, no se han descrito efectos indeseables, graves o frecuentes. Como ejemplo, coenzimas ATP, coenzima A, hepatoprotectores y vasodilatadores cerebrales, sin reacciones adversas relevantes, entre otros. Número 4. El valor inaceptable. Son medicamentos en combinación irracional debido a su composición, presentan una relación beneficio-riesgo claramente desfavorable en todas las circunstancias. Como ejemplo, tenemos cloranfenicol más fenotiazina más corticoide más sulfamida y ciproveptadina más isoniazina más corticoide. Algoritmo de Carr y Lasagna modificado por Naranjo y colaboradores. Escala con la que puede establecerse
la consideración de la probabilidad de la producción de una reacción adversa medicamentosa. Secuencia temporal. Debe de haber transcurrido un tiempo razonable, compatible, entre la administración del medicamento y la aparición del evento. Conocimiento previo. Se debe de investigar si el supuesto evento adverso se encuentra descrito en la literatura biomédica nacional e internacional. Efecto de retirada del medicamento. De acuerdo a la respuesta que se obtenga con este enunciado, existirá una mayor o menor asociación fármaco-reacción adversa medicamentosa. Efecto de reexposición. Nueva administración del medicamento tras un periodo de lavado. Si la respuesta a este enunciado es afirmativa, no habrá una mayor asociación fármaco-reacción adversa medicamentosa. Causas alternativas. Permite valorar si existen otras posibles explicaciones farmacológicas, fisiopatológicas, farmacogenómicas, entre otras, que puedan explicar la aparición del evento adverso. Secuencia temporal. Si la aparición del evento es compatible, se le dará un valor de +2. Si es compatible pero no coherente, se le dará un valor de +1. Si no hay información, se le dará un valor de 0. Si es incompatible, se le dará un valor de -1. Si la reacción adversa medicamentosa aparece por retirada del medicamento, se le dará un valor de +2. Conocimiento previo. Si la reacción adversa medicamentosa es bien conocida, se le dará un valor de +2. Si la reacción adversa medicamentosa es conocida ocasionalmente, se le dará un valor de +1. Si la reacción adversa medicamentosa es desconocida, se le dará un valor de 0. Sin relación con el medicamento, se le dará un valor de -2. Efecto de retiro del medicamento. Si la reacción adversa medicamentosa mejora, se le dará un valor de +2. Si la reacción adversa medicamentosa no mejora, se le dará un valor de -2. Si el medicamento no es retirado y la reacción adversa medicamentosa no mejora, se le dará un valor de +1. Si el medicamento no es retirado y la reacción adversa medicamentosa mejora, se le dará un valor de -2. Si no hay información, se le dará un valor de 0. Si hay muerte o efecto irreversible, se le dará un valor de +1. Si el medicamento no es retirado y la reacción adversa medicamentosa disminuye por tolerancia, se le dará un valor de +1. Si el medicamento no es retirado y la reacción adversa medicamentosa mejora con tratamiento, se le dará un valor de +1. Reexposición al medicamento. Si es positiva y reaparece la reacción adversa medicamentosa, se le dará un valor de +3. Si es negativo y no aparece la reacción adversa medicamentosa, se le dará un valor de -1. Si no hay reexposición ni información, se le dará un valor de 0. Si la reacción medicamentosa es mortal o irreversible, se le dará un valor de 0. Si la reacción adversa medicamentosa es previa y similar, se le dará un valor de +1. Existencias de causas alternativas. Si la explicación alternativa es más verosímil, se le dará un valor de -3. Si la explicación alternativa es verosímil, se le dará un valor de -1. Si no hay información para establecerla, se le dará un valor de 0. Si no hay información para descartarla, se le dará un valor de +1. Resultados de causalidad. Si es definitiva, se le dará un puntaje mayor a 8. Si es probable, se le dará un puntaje entre 6 y 7. Si es posible, se le dará un puntaje entre 4 y 5. Si es condicional o no clasificada, se le dará un puntaje entre 1 y 3. Si es improbable, se le dará un puntaje menor a 0. Y si no es evaluable y también
es inclasificable, no se le estará dando ningún tipo de puntaje. A continuación, será la presentación de casos clínicos. De cada caso presentado se analizará: número 1, farmacología de cada uno de los fármacos indicados en los problemas de salud descritos. Y número 2, interacción farmacológica. ¿A qué nivel se da? Farmacocinética o farmacodinamia, y los efectos que pueden aparecer en el paciente como resultados de la interacción farmacológica, o sea, signos y síntomas. Caso clínico número 1. Paciente epiléptico que presenta crisis convulsiva tónico-clónico generalizada es medicado con fenobarbital por vía oral. Los síntomas desaparecen durante 2 meses. Convulsiona nuevamente y el profesional de salud decide agregarle una combinación a dosis fija de fenobarbital más fenitoína. Nuevamente, a los 2 meses, el paciente convulsiona en varias oportunidades. Fenobarbital. Fenobarbital lo encontramos en presentaciones de tabletas de 15, 30, 50, 60 y 100 miligramos, elixir de 15 miligramos sobre mililitros y ampollas de 200 miligramos sobre mililitros, siendo así la vía de administración oral o parenteral. En cuanto a la dosis, los adultos tienen una dosis inicial de 60 a 120 miligramos sobre kilogramos por día en dosis única diaria, y los niños tienen una dosis inicial de 3 a 6 miligramos sobre kilogramos por día, dividida de preferencia en 2 dosis al día. Dosis mayores deberán ser determinadas por el médico especialista. Indicaciones de fenobarbital. Indicado en el tratamiento de algunos tipos de epilepsia y estados convulsivos. Contraindicaciones. Fenobarbital está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. También en pacientes que padezcan insuficiencia hepática o insuficiencia respiratoria, ya que pueden aumentar la gravedad de estos problemas. Asimismo, ya que aumenta la síntesis de porfirina, está contraindicado en pacientes con porfiria intermitente aguda o porfiria variegata. Por último, no debe de administrarse durante el embarazo o la lactancia. Efectos adversos. Entre los efectos adversos tenemos la sedación, la cual es frecuente y está relacionada con la dosis. El uso prolongado de fenobarbital puede provocar hábito y dependencia física o psíquica. La pérdida de concentración, confusión mental, depresión del afecto, insomnio y actividad hipercinética ocurren frecuentemente con terapia a largo plazo en niños y ancianos. Ocasionalmente ocurren erupciones dérmicas o deficiencia de folato. Una inyección subcutánea o intraarterial puede producir necrosis tisular. También las alteraciones conectivas pueden ocurrir en el 6% de los epilépticos. Farmacodinamia. Fenobarbital es un medicamento perteneciente a la familia de fármacos conocida como barbitúricos, por lo que tiene un efecto depresor del sistema nervioso central que es dependiente de la dosis. Actúan uniéndose al receptor GABA-A, facilitando la neurotransmisión inhibidora. El canal de GABA es un canal para el cloruro que tiene 5 células en su entrada. Cuando los barbitúricos se fijan a él, ocasionan una apertura prolongada del mismo, lo que permite el paso de iones cloruro en las células en el cerebro, aumentando la carga negativa y alterando el voltaje en las neuronas. Este cambio de voltaje hace a las neuronas resistentes a los impulsos nerviosos, ocasionando su depresión. El fenobarbital es capaz de afectar al sistema nervioso central en todos los niveles, que van desde alteraciones del humor a la excitación, a la sedación leve, la hipnosis y el coma profundo. En dosis terapéuticas altas, el fenobarbital induce anestesia, y una sobredosis puede producir la muerte. El fenobarbital deprime la corteza sensorial, disminuye la actividad motora y altera la función del cerebelo. Fenitoína. Fenitoína la encontramos en presentaciones de cápsulas de 100 miligramos y ampollas de 250 miligramos sobre 5 mililitros, siendo la vía de administración oral e intravenosa. La administración por vía intramuscular no es recomendada. La dosis por vía oral en adultos es de 300 a 400 miligramos por día en 2 a 3 dosis,
y en niños de 5 miligramos sobre kilogramos por día en 2 a 3 dosis iguales, siendo el máximo 300 miligramos al día. Por vía intravenosa se recomienda de 100 a 250 miligramos sin exceder 50 miligramos por minuto, aunque se pueden administrar de 100 a 150 miligramos 30 minutos más tarde en caso de ser necesario. Indicaciones. Fenitoína está indicado para pacientes que presenten epilepsia tónico-clónica, epilepsia psicomotora, epilepsia focal o alteraciones psiquiátricas con trazo de encefalograma sugestivo de epilepsia. Contraindicaciones. Fenitoína está contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática, anemia aplásica, lupus eritematoso, linfomas, pacientes hipersensibles a fenitoína o compuestos de acción efidrínica, pacientes con padecimientos coronarios severos, embarazo y lactancia. Efectos adversos. La administración de fenitoína puede ocasionar erupciones cutáneas, mareos y alteraciones gastrointestinales moderadas. El uso crónico puede ocasionar depresión del ácido fólico y anemia megaloblástica, osteomalacia e hipocalcemia, neuropatía periférica, hiperplasia gingival e hirsutismo. Farmacodinamia. Los fármacos anticonvulsionantes elevan el umbral de las convulsiones y o reducen la intensidad de la descarga. La fenitoína ejerce su efecto limitando la difusión de las descargas y su propagación, a diferencia del fenobarbital que eleva el umbral de las convulsiones. Los efectos de la fenitoína están relacionados con su acción sobre los canales de sodio de la membrana de la célula neuronal, por lo que también se le confiere un efecto antiarrítmico. Interacción farmacológica de fenobarbital más fenitoína. La fenitoína interacciona con fenobarbital para el aumento de las concentraciones plasmáticas e incremento del efecto farmacológico en el paciente para así evitar episodios epilépticos. ¿A qué nivel se da? Se da a nivel de farmacocinética. Como ya sabemos, las interacciones a este nivel se dan cuando un fármaco aumenta o reduce la cantidad de otro fármaco libre para producir su acción farmacológica. ¿A través de qué mecanismo se da? Se da a través de un mecanismo a nivel de metabolismo de los medicamentos, ya que las interacciones de metabolización se producen cuando dos o más fármacos utilizan la misma vía para ser metabolizados. Cuando esta vía es saturable, puede producirse un aumento de la concentración plasmática por inhibición enzimática. ¿Cuáles son los signos o síntomas que puede presentar el paciente? El aumento de las concentraciones plasmáticas de un fármaco pueden acompañarse de un incremento del efecto o de las manifestaciones tóxicas del mismo si su concentración supera el límite terapéutico. Caso clínico número 2. Paciente diabético tipo 2 no insulino dependiente tratado con glibenclamida 2.5 miligramos al día por vía oral con el desayuno, que presenta cistitis con urgencia urinaria, se automedica con una combinación de trimetoprima más sulfametoxazol durante 3 días. Glibenclamida. Glibenclamida la encontramos en presentaciones de tabletas de 5 miligramos, siendo la vía de administración oral. La dosis se recomienda en adultos iniciar con 5 miligramos al día, siendo la dosis máxima de mantenimiento recomendada de 15 miligramos al día. Indicaciones. Glibenclamida está indicada en pacientes con diabetes mellitus no dependiente de insulina o diabetes tipo 2, leve o moderadamente severa, estable, no complicada y aquellas con fallas a otros hipoglucemiantes. Contraindicaciones. Glibenclamida está contraindicada en pacientes que presenten hipersensibilidad al fármaco, diabetes tipo 1 o dependiente de insulina, cetoacidosis diabética con o sin coma, estados hipoglicémicos, insuficiencia renal y o hepática grave, embarazo y lactancia. Efectos adversos. Puede existir presencia de molestias visuales transitorias, hipersensibilidad, náuseas, vómitos, hiperacidez gástrica, dolor epigástrico, anorexia, estreñimiento, diarrea y erupciones cutáneas. Farmacodinamia. La glibenclamida bloquea los canales de potasio dependientes de ATP que hay en las membranas de las células pancreáticas beta, provocando así despolarización, entrada de calcio y liberación de insulina. Además, disminuye la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis.
Trimetoprima más sulfametoxazol. La podemos encontrar en presentación de tabletas, solución inyectable y suspensión, siendo así la vía de administración oral, intravenosa e intramuscular. La dosis recomendada es de 2 tabletas de 80/400 miligramos cada 12 horas o una tableta de 160/800 miligramos cada 12 horas. La duración del tratamiento es de 7 a 10 días. En cuanto a la solución inyectable, se recomienda una ampolleta cada 12 horas. Indicaciones. Indicada para el tratamiento de infecciones de diversas índoles, urinarias, gastrointestinales, respiratorias, de transmisión sexual, tratamiento y profilaxis de neumonía. Contraindicaciones. Está contraindicada en pacientes que presenten hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, ya sea trimetoprim o sulfamidas, o con anemia megaloblástica secundaria o deficiencia de folatos, embarazo, lactancia y niños menores de 3 meses. Efectos adversos. Se pueden presentar náuseas, vómitos, glositis, erupciones cutáneas e indicio de anemia megaloblástica en tratamientos prolongados. Farmacodinamia. El trimetoprim sulfametoxazol es generalmente bactericida, actuando al inhibir enzimas secuenciales que intervienen en la síntesis del ácido fólico bacteriano. El sulfametoxazol es estructuralmente parecido al ácido P-aminobutírico o PABA, inhibiendo de forma competitiva la formación del ácido fólico. Por su parte, el trimetoprim se une a la enzima dihidrofolato reductasa, lo que impide la formación del ácido tetrahidrofólico, el cual es la forma activa del ácido fólico, sin el cual la bacteria no puede sintetizar timidina, lo que conduce a una interferencia en la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas. Al actuar mediante estos dos mecanismos diferentes, la combinación de trimetoprim-sulfametoxazol es sinérgica frente a un gran número de bacterias. Interacción farmacológica de glibenclamida más trimetoprima-sulfametoxazol. La interacción de glibenclamida y trimetoprim-sulfa puede potenciar la acción hipoglucemiante. ¿A qué nivel se da la interacción farmacológica? Se da a nivel de farmacodinamia indirecta, ya que no tienen el mismo mecanismo, pero las consecuencias adversas son por la conjugación de los efectos de ambos fármacos. ¿Qué signos y síntomas puede presentar el paciente? Puede presentar manifestaciones hipoglucémicas, las cuales son hambre, ansiedad, calor, sudor, irritabilidad, inquietud, confusión, labilidad emocional, palpitaciones, palidez, comportamiento anormal, fatiga, parestesia e hipertesia de los labios, nariz y dedos. Conclusión. Como conclusión, podemos mencionar que es de vital importancia conocer qué es una interacción farmacológica y si el efecto que provocará es sinérgico o antagonista, para así potenciar o evitar la administración de ciertos fármacos, siempre teniendo como prioridad al paciente, ya que es él quien sufrirá cualquier reacción adversa. Si se logra una correcta prescripción y administración de una interacción farmacológica efectiva, se estarán aprovechando los beneficios de los medicamentos involucrados y se logrará un mejor tratamiento. Pero para esto es necesario conocer de todos los aspectos que se involucran, como son dosis adecuada, niveles y mecanismos de interacción, efectos adversos y los signos y síntomas clínicos que pueden presentarse.